Este video tiene como finalidad analizar el título 4, capítulo 2, sección 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que abarca desde los artículos 113A al 113J, los cuales tratan sobre los ingresos que obtienen las personas físicas por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. En esta sección se explica cómo se deben calcular y pagar el impuesto quienes obtienen ingresos por medio de plataformas, como por ejemplo lo son transportes, hospedajes, ventas en línea o entregas de comida. También se mencionan las obligaciones de los contribuyentes y de las propias plataformas, así como las retenciones y las opciones de declaraciones que existen. Este tema es importante porque regula una forma moderna de generar ingresos en la economía digital, ayudando a que las personas físicas cumplan correctamente con sus responsabilidades fiscales de acuerdo con la ley. Artículo 113A, primer párrafo. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán pagar el impuesto sobre la renta conforme lo dispuesto en esta sección. En palabras sencillas quiere decir que indica quiénes están obligados a pagar el impuesto, o sea, todas las personas físicas que ganan dinero vendiendo bienes o prestando servicios por medio de plataformas digitales, como por ejemplo Uber, Didi, Airbnb, Amazon, Mercado Libre, etc. Artículo 113A, segundo párrafo. Las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior deberán pagar el impuesto sobre la renta mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, conforme a lo establecido en esa sección. Este párrafo se refiere a que el pago del impuesto no lo hace directamente la persona física, sino que la plataforma digital, por ejemplo, Uber, Mercado Libre, Airbnb, etc., le retiene una parte del dinero y la entrega al SAT. Es decir, la plataforma actúa como intermediaria y se encarga de retener el ISR correspondiente antes de depositarle el pago al usuario. Artículo 113A, tercer párrafo. Las personas físicas podrán optar por considerar las retenciones a que se refiere el párrafo anterior como pagos definitivos del impuesto sobre la renta, siempre que únicamente se obtengan los ingresos a través de dichas plataformas y no excedan del monto que establezca la ley. Este párrafo indica que las personas físicas pueden elegir que la retención que se les hace a la plataforma sea el pago total y definitivo del ISR, es decir, que ya no tengan que presentar declaración anual por estos ingresos. Pero esto solo aplica si sus ingresos no rebasan el límite que marca la ley, por ejemplo, un monto máximo anual, y si sus ingresos. Este artículo contiene 3 fracciones que especifican los diferentes tipos de ingresos que se consideran dentro de este régimen. La fracción 1, por la enajenación de bienes, significa que aplica para las personas físicas que venden productos o artículos a través de plataformas digitales, como por ejemplo Mercado Libre, Amazon Marketplace, entre otros. La fracción 2 nos habla sobre, tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención será por el 4%. En otras palabras, la persona física o moral presta servicios de hospedaje como lo sería la cabaña, el hotel o departamento de hospedaje y cobra por el servicio. La ley establece que se debe hacer una retención del 4%. La fracción 3 dice que tratándose de enajenación de bienes y prestaciones de servicios, la retención será por el 1%. Es decir, cuando alguien vende algo o da un servicio a una empresa, esa empresa le retiene 1% del pago para dárselo al SAT. El cuarto párrafo nos platica cuando las personas físicas reciban parte del pago directamente de los usuarios por servicios o venta de bienes y sus ingresos totales no excedan los 300.000 anuales, podrán pagar el ISR aplicando las tasas de retención sobre todos sus ingresos, también incluyendo los obtenidos por plataformas digitales. El impuesto que se pague así será considerado como pago definitivo. El artículo 113b, en el primer párrafo, las personas físicas a que se refiere el artículo anterior podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que le efectúen conforme a la presente sección en los siguientes casos. En la fracción 1 del párrafo anterior será cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113a de esta ley, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de 300.000 pesos.
Fracción 2. Tratándose de las personas físicas a que se refiere la fracción anterior, que además obtengan ingresos de los señalados en el capítulo 1 y 6 de este título. Las personas físicas que ejerzan la opción establecida en este artículo estarán a lo siguiente. A. No pueden hacer deducciones de gastos relacionados con su actividad en plataformas. B. Deben conservar los comprobantes fiscales digitales que se les otorgue la plataforma, donde se indiquen ingresos y retenciones. C. Si venden bienes o prestan servicios fuera de la plataforma, deben expedir sus propios comprobantes fiscales. Y por último, D. Deben presentar un aviso al SAT manifestando que optan por considerar las retenciones como pagos definitivos, dentro de los 30 días posteriores al primer ingreso. Segundo párrafo. Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo, esta no podrá variarse durante un periodo de 5 años contados a partir de la fecha en el que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere el inciso D de este artículo. Cuando el contribuyente deje de estar en los supuestos a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, cesará el ejercicio de la opción prevista en el presente artículo y no podrá volver a ejercerla. Tercer párrafo. Adicionalmente, los contribuyentes personas físicas a que se refiere el artículo 113A de esta ley deberán proporcionar a las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. La información a que se refiere la fracción 3 del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones que establece el último párrafo de dicha fracción. Esta obligación será independiente al ejercicio de la opción establecida en este artículo. Artículo 113c. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113a de esta ley, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción 1. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, identidades o figuras jurídicas extranjeras deberán cumplir con las obligaciones previstas en las fracciones 1, 6 y 7 del artículo 18d e inciso d, fracción 2 del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Fracción 2. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención a que se refiere el artículo 113A de esta ley, en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, a más tardar dentro de los 5 días siguientes al mes en que se efectúe la retención, el cual deberá estar acompañado de la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Fracción 3. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción 3 del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicha fracción. La fracción 4 del artículo 113c establece que las plataformas digitales o personas morales que hagan pagos a personas físicas por la venta de bienes o la prestación de servicios a través de Internet deben de informar al SAT los datos de estos pagos. Esto se hace conforme al artículo 18J, que detalla la información que reportan. La fracción 5 señala que las plataformas digitales también deben de retener y entregar al SAT el ISR correspondiente al ingreso de las personas físicas que venden o prestan servicios en ellas. Esto significa que cuando una persona recibe dinero por medio de la plataforma, ésta ya le descuenta el impuesto y luego lo entrega al SAT. En el artículo 113d, el primer párrafo indica que si una plataforma extranjera sin establecimiento en México no cumple con retener o enterar el ISR durante 3 meses consecutivos, se le aplicará una sanción del artículo 18H. Esta sanción incluye bloqueo temporal del acceso a sus servicios digitales en el país. En cambio, el segundo párrafo señala que para llevar a cabo el bloqueo temporal del acceso al servicio digital o su posterior desbloqueo se aplicarán los procedimientos correspondientes que establezcan las autoridades fiscales. Dichos procedimientos garantizan que el bloqueo o desbloqueo se realice de forma ordenada, justa y con base en los mecanismos legales vigentes.
En conclusión, el análisis de los artículos 113A al 113D de la Ley del Impuesto sobre la Renta muestra cómo el sistema fiscal se adapta a la economía digital. Estas normas establecen que las personas que obtienen ingresos mediante plataformas como Uber, Airbnb o Mercado Libre deben de pagar impuestos de forma justa y sencilla, ya que las mismas plataformas retienen y entregan el ISR al SAT. Además, se busca promover la transparencia y evitar la evasión fiscal. En general, esta relación ayuda a que todos los que generan ingresos en línea cumplan con sus responsabilidades, fortaleciendo la economía y fomentando la cultura de la legalidad y equidad.